Circus Baby desde siempre destacó sobre su generación gracias a factores como el trasfondo, misticismo o personalidad que posee. Sin embargo, ¿sabías que oculta un secreto que la separa aún más de sus hermanos animatrónicos? Este consiste en que los Fontaine no parecen haber sido creados al unísono como siempre se ha creído, sino que probablemente la payasa haya sido la primera en ser construida como una especie de prueba al funcionamiento de su tecnología, que una vez aprobada puso en marcha la realización de los demás en su línea hasta haber sido completados la mayoría, énfasis en esa palabra, para los eventos presentados en Sister Location. Esto establecería una especie de línea temporal extra a la continuidad, ya que se tendría en cuenta el tiempo transcurrido entre la finalización de Baby y la del último Fontaine que vemos en el subterráneo, para definir el año concreto donde se desarrolla esta entrega, la cual, como ya he mencionado en una ocasión, lo más probable es que se encuentre entre 1983 a 1985, volviéndose ahora más concisa la situación, estando la creación de Baby en la primera fecha para dejar los noches como técnicos en la segunda, con esa brecha de 2 años donde surgiría poco a poco la pandilla. Las pruebas que sostienen esta hipótesis serían las siguientes. Según su representación del minijuego y descripción dada por el diálogo secreto que se consigue en la noche 3, la inauguración del Circus Baby Pizza World solo contó con su protagonista como único personal en el espectáculo, ya que tanto en la versión caricaturizada como la narrada de los eventos, sobre todo esa última, no se nos da ni una mínima mención, guiño o referencia a sus compañeros del escenario. Algo extraño, pero tal vez justificable en que parece haber estado solamente en su sala, la cual es exclusiva de ella, como así están otras personalizadas para su grupo, sirviéndonos como un acercamiento al tema de momento. Luego está que durante aquella intro, la cual se trata de Baby recordando una conversación como se nota al fijarnos en sus ya presentes ojos verdes, cuando un personaje anónimo parece estar analizando el diseño de los animatrónicos, este cuestiona ciertas decisiones de la estructura de los robots, a lo que Afton explica solo a su obra maestra, pero no al resto quienes también escondían sus maldades, hecho que ya de por sí suena extraño, pero evidencia más nuestra suposición, si quedamos en cuenta de que seguramente no estaba viendo los modelos, sino solo los planos, pues esa sería la manera más fácil de entender el apartado técnico de la línea, detectar inconvenientes y corregir detalles, mismos cambios a tomar en cuenta al momento de construirlos, pero ya no aplicables a quien pues ya fue completada. Documentos donde por cierto dos de esos destacan la necesidad o base de Baby para activar funciones de Fontaine, Foxy y Ballora, específicamente el anclaje al piso y la disuasión y desviación, respectivamente, como si estuviera definido que ella debería estar antes de ese par para ejecutarse óptimamente. ¿Y no ven un poco raro que Elizabeth le tenga un cariño y fascinación exclusiva cuando uno de sus juguetes es de Mangle, una calca del otro zorro sin identidad de género? Claro, puede ser porque papá la hizo pensando en ella, pero da cierta impresión de que los demás no hubiesen estado a su disposición. Situación en la que también aportan ciertas actitudes y comportamientos presentes tanto en su estancia bajo tierra como atrapados en la UCN, algo expresado claramente por Michael en la cinemática final, donde este hace énfasis de su impresión por verlos a todos allí, o mejor dicho verlos ya hechos, además de que lo confundieron con su padre, percepción errónea que se muestra sobre todo en Baby, pues ella al ser la única quien realmente conoció su apariencia es lógico que le haya transmitido esa idea al grupo para armar su plan de escape en el final, algo que da sentido al hecho de que mientras todos intentaban matarlo de la manera convencional hasta la noche 5, como lo hicieron con el resto de técnicos, Baby fue la única que intentó manipularlo para que les prestara su cuerpo, hasta incluso en la batalla no canon contra Ennard, donde utiliza su voz humana para atacar psicológicamente con frases que solo lastimarían a William como "No, it was an accident. Everything is okay. I'm still here. Isn't this why you came here? To be with me again?" Siendo ese malentendido el que les hace pensar en ya haber conocido a Afton antes de encontrarlo por primera vez en el limbo. Por cierto, ¿recuerdan que les pedí mantener en mente la palabra mayoría sobre los Fontaine que fueron completados para Sister Location? Pues esto es debido a que, como podemos ver en Pizzeria Simulator, no todos fueron terminados antes de que nos embarcásemos a salvar a nuestra hermana, sino que siguieron en progreso otros como lo serían por ejemplo Chica, a quien recién para el Pizza Place podemos ver finalizada, aunque también Music Man está considerado como parte de la línea. Personalmente se me hace raro, ya que si es por apariencia física encajarían igualmente Helpy y ese Puppet, así que ahí lo dejo.
siendo la última gran connotación a esta posibilidad el hecho de que su versión escrita es explícitamente la primera de los Fontaine en la trilogía de novelas. Bueno, técnicamente es uno de los cuerpos de Charlie, pero al haber sido terminada y modificada por Afton, cuenta al final como parte de esa generación, considerando que el resto de robots menores no tienen una categoría como tal. Incluso ella ayudaría a su padre para generar a su dúo de compañeros, haciendo que este factor podría ser un paralelismo entre ambas versiones. En cuanto a las noches que protagonizaron sobre su hogar sumergido y el cuarto abandonado dentro de Hell Wanted, sin saber si representan algún acontecimiento canónico o son mera jugabilidad, no intervienen en lo absoluto con la teoría, pues el recorrer la oscuridad contra uno o varios androides es un desafío capaz de haber sido tomado por algún trabajador previo a nosotros poco antes de tener lugar SL, mientras si hacemos memoria podemos recordar el hecho de que esa otra habitación se mantuvo bien preservada como conectada con las instalaciones gracias al vistazo que tenemos de ella en la sala privada, lo que le da paso libre a cualquier robot de colarse allá sin la necesidad de estar ligado a una fecha en específico. Cosas como los pósters repartidos y nombres que poseían las habitaciones en el circo se añadirían mediante se completaban, pues recuerden que al final ellos ya estaban destinados a ser personajes populares por su actuación en el servicio de rentas. Mismo que por cierto nos podría indicar discretamente cuál fue el orden exacto de cómo fueron realizando a los robots, pues en el horario de registro para alquilarlos oculto dentro del código fuente usado para el teaser de Enart, se puede apreciar en la secuencia de filas a Baby primera, Valora segunda, Funtime Foxy la tercera y de último a Funtime Freddy, colocación incluso capaz de verse reflejada dentro del juego, dándole un nuevo significado al hecho de que tanto la bailarina y el zorro están en escenarios mientras el oso no, por ser el último de todos en unirse al show, obligándolo a esperar dentro del breaker room para ser incorporado adecuadamente a un espacio como su auditorio. Quedando como última pregunta, ¿cómo fueron construidos sin la presencia de Afton en la tarea? Al haber tenido que distanciarse y escapar del proyecto por los crímenes que cometería más adelante, pues existen dos respuestas, una un tanto loca pero que estaría genial la verdad, y otra mucho más factible apegada al realismo no tan interesante, y estas serían: que al más puro estilo Dragon Ball Z, William haya dejado sus creaciones terminándose a manos de una inteligencia artificial diseñada para eso, como lo podría ser Hand Unit, con el control parcial del establecimiento que poseía. O B, que han sido el equipo de empleados pertenecientes a Afton Robotics o Fazbear Entertainment los encargados de la labor, algo bastante lógico, dado que demostraron ser capaces de rearmar solo con sus conocimientos el cuerpo de Valora, que quedó gravemente fragmentado por la noche 3, en cuestión de horas al ya tenerla lista para su castigo en el Scooping Room a la madrugada siguiente. Acción que de hecho también explicaría el que tengan su conducta maliciosa, al estar predeterminada esa programación suya sin que las personas puedan interferir al solo seguir los pasos dejados por su inventor, y la presencia de remanente en ellos sin la necesidad de que intervenga el morado, pues al estar constantemente siendo inyectados de esas sustancias por cada empresaria que tuvieran, los encargados solo debieron considerar el aparato como una especie de trituradora o algo por el estilo, para ejecutar mantenimiento a los robots sin saber el secreto que guardaba. Volviendo así, gracias por esta pequeña pero destacable curiosidad, a Baby todavía más especial de lo que ya era dentro de su propia categoría. Espero que les haya gustado mis terroríficos, si fue así no olviden reflejarlo con un like. Aclaro desde ya que esta teoría no fue tan pensada como el resto de videos que subo, reflejándose en la duración, pero la hice así por un par de razones, siendo 1, ser material complementario igual al short de Golden Freddy para otra teoría en la que ando trabajando, la cual de verdad va a ser mucho más grande de lo que se pueden imaginar, y 2, darles una pequeña prueba de cómo será la edición y narración que implementaré en ese próximo proyecto, la cual pueden apreciar que intentará ser más dinámica, cargada de ritmo y una edición menos estática. Esto con la intención de complementar de manera pareja los argumentos que expongo al hablar en mayor velocidad. De último les informo que desde ahora la mecánica de los saludos cambiará radicalmente, ya no ganándose mediante corazones ni donaciones, pues estoy listo a implementar otra función de YouTube, la cual ya han de presagiar, que solo dejará a los fanarts como opción secundaria para ganarse uno, así como este clásico Goof Dork dibujado por The Spooky Showtime. En serio, está espectacular. Les estaré informando más en la pestaña de comunidad, pero bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. De nuevo, gracias por ver hasta el final y nos vemos hasta la próxima.